Bien, vamos a ir entonces a Filipenses, capítulo 4, versos 8 al 9. Filipenses, capítulo 4, versos 8 al 9. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Padre, hemos leído tu palabra. Te rogamos como congregación que tú nos hables esta mañana, Señor. Tú eres el único que puede darle vida a esta palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El título de esta predicación es El pensamiento y el obrar del creyente. Si siembras un pensamiento, segarás una acción. Si siembras una acción, segarás un hábito. Si siembras un hábito, segarás un carácter. Si siembras un carácter, segarás un destino. Son pertinentes las palabras del apóstol Pablo a los corintios, cuando un grupo de ellos, de los corintios, estaba menospreciando el ministerio del apóstol Pablo, diciendo cosas como que sus cartas eran duras y fuertes, pero la presencia del apóstol era débil y su palabra menospreciable. En ese contexto el apóstol levanta este argumento inspirado por el Espíritu de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Verso 5. Derribando argumentos. ¿Dónde se levantan los argumentos? En nuestra cabeza, en nuestra mente. Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted lee este pasaje así, podría decir, bueno, el apóstol está hablando a personas no creyentes. Pero aquí precisamente le estaba hablando a los corintios. Es necesario entonces que nuestros pensamientos, aún estando en la fe, experimenten reforma constante a la luz de la palabra. Los cambios permanentes son cambios primero en nuestros pensamientos. Amén. Antes obedecíamos por naturaleza valga la redundancia, a nuestra antigua naturaleza de pecado. Eso guiaba tanto nuestros pensamientos como nuestros actos. Hoy en Cristo tenemos la obligación, amados hermanos, de llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Si nuestros pensamientos glorifican a Dios, nuestra forma de vida también lo hará. El primer punto de nuestra predicación es: dirijan sus pensamientos, como hemos leído en el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, dice la Reina Valera, en esto pensad. Hay una estrecha relación, obviamente, entre este versículo 8 y el versículo 7 que leímos la semana anterior. ¿Lo recuerda? Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Dónde está el asiento de nuestros pensamientos? Precisamente en nuestros corazones y mentes. Amén. Entonces tiene estrecha relación. Esta acción, podríamos decir, del versículo 7, la paz de Dios, está protagonizada por Dios mismo. Es Dios quien nos proporciona esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ahora el apóstol Pablo les habla directamente a los filipenses para decir que ellos también tienen una obligación respecto de lo que piensan. Si bien Dios nos proporciona esa paz,
ahora es necesario que también nosotros seamos intencionales en ordenar nuestros pensamientos, ya no según como se dijo antes a los patrones del antiguo hombre, sino según los patrones de un hombre renovado, nacido de nuevo. En un lenguaje fraterno, el apóstol vuelve a llamar por 9ª vez a estos filipenses hermanos. Le dice, por lo demás hermanos, podría decir también finalmente hermanos. No está hablando a subalternos, él no está dando órdenes, como hemos dicho en alguna oportunidad. Él está hablando a hermanos en la fe. Él no está apelando a su superioridad espiritual de apóstol. Él está apelando precisamente a que son hermanos en la fe y por lo tanto es en este vínculo que ha proporcionado Cristo que ellos están facultados y deben estar orientados a obedecer. En este sentido, la obediencia tiene que ver con la dirección de sus pensamientos. Son hijos de Dios, por lo tanto deben procurar lo que a Dios le agrada, iglesia amada. Pablo cuenta con que los pensamientos no se gobiernan solos. Así como, yo no puedo controlar mis pensamientos. Creo que fue Lutero quien dijo que es imposible evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas. Eso es imposible. Lo que sí podemos evitar es que hagan nidos en ellas. Entonces, nuestros pensamientos deben ser coherentes, consistentes sobre la base de algo. Y eso es importante, hermanos. No estamos aquí predicando normas o leyes simplemente. Estamos hablando de una nueva naturaleza que ahora tiene una nueva dirección. Y a través de la instrucción de la palabra y también el ejemplo, como veremos en el segundo punto, como elementos transformadores de nuestros pensamientos, Dios nos pone en la vereda de meditar y de pensar correctamente. Les ofrece a los filipenses un propósito. Dice la NBLA, ¿cierto? Cosas en qué meditar o en qué pensar. Antes de ir propiamente a desarrollar este texto, quisiera plantear la siguiente pregunta. ¿Qué dominaba el pensamiento de los filipenses? Y más apropiado aún, ¿qué está dominando hoy nuestros pensamientos? En el caso de los filipenses, recordemos, ellos eran una colonia romana, donde había privilegios que los romanos ostentaban. Había paganismo, ¿no? Múltiples ídolos y dioses. Y ellos habían sido llamados a comportarse de una manera digna, no del gran imperio romano, sino de una manera digna del evangelio. Amén. Pablo está preso, en un segundo punto, ¿no? De qué podría estar dominando los pensamientos de los filipenses. Si Pablo está preso, eso implicaba que para ellos el perseverar en la fe podría significar lo mismo. Es probable. Epafrodito ya había llegado con esta carta en su mano, pero él había hecho un tránsito doloroso, cuesta arriba. Cuando él iba a entregar esta carta, el dinero para apoyar el ministerio del apóstol Pablo, sabemos que quedó enfermo y quedó tan enfermo o sufrió tal enfermedad que incluso estuvo al borde de la muerte, según nos relata el propio apóstol Pablo. Se habrán preguntado los filipenses, bueno, parece que servir a Cristo no es camino solo de rosas, porque aunque Epafrodito estaba apuntando a la voluntad del Señor en sostener al apóstol Pablo a través de estas ofrendas, eso no significó que el Señor no permitiera que él se enfermase. ¿Serán esto también para nosotros? Se habrán preguntado estos hermanos en Filipos. Hacer la voluntad también implica que podamos sufrir. Podrían haber estado predominando esos pensamientos en sus cabezas. Al igual que los filipenses, iglesia, nosotros, aún siendo cristianos, nuestros pensamientos suelen concentrarse en los asuntos de esta vida. Entonces, nuestros pensamientos giran en torno al trabajo, los estudios para aquellos que están estudiando, la familia, problemas sin resolver, enfermedades, desafíos diarios. Y si bien Dios no pretende que nosotros vivamos ajenos a nuestra realidad, lo que sí Dios quiere es que nuestros pensamientos estén en orden. Y que nuestros pensamientos estén en orden significa que nuestros pensamientos no son gobernados por nuestros afanes, sino que nuestros pensamientos son gobernados por la palabra del Señor. Tienen dicha dirección.
En consecuencia, nuestros pensamientos requieren ser constantemente reformados a la luz de la palabra del Señor. Este pensar o este meditar no es un meditar liviano, circunstancial, pasajero. Este pensar es un pensar que debe ser un patrón para nosotros. Este pensar debe llegar a apoderarse de nuestra forma de proceso mental. Por lo tanto, el desafío no es menor. Y así como veíamos la semana anterior que el afán logra apoderarse de nuestros pensamientos, ¿no? Y muchas veces, ¿cierto?, cosechamos las consecuencias de aquello. Ahora, en un sentido diferente, el apóstol está diciendo que nuestros pensamientos deben ser obedientes a Cristo. Dicho eso, ¿no?, respecto de los desafíos, respecto de qué está ocupando hoy nuestro pensamiento y qué debiese ocuparlo, ahora vamos a ver en qué pensar. Los filipenses, dice un autor, deben ocupar su mente en todo aquello que los inspire a servir a Dios y su prójimo. Eso de manera general. Otra vez nos encontramos con una palabra que la semana pasada fue reiterativa, la palabra todo. Frente a cada propósito de pensamiento está la palabra todo. Amén. Primero dice, tienen que meditar en todo lo verdadero. La Biblia comentada de MacArthur dice, lo que es verdadero se encuentra en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Eso es la verdad. El doctor Walter Covert informó en una encuesta sobre la preocupación, la cual indicó que solo el 8% de las cosas que preocupaban a la gente eran verdaderos motivos de preocupación. El 8%. El 92% eran cosas imaginarias que nunca pasaron o cosas sobre las cuales la gente no tenía ningún control. Dice Warren Wiersbe en su comentario. Y es así que muchas veces nosotros obedecemos a ese patrón, ¿no? Nuestros pensamientos suelen ser gobernados por preocupaciones en lugar de ser gobernados por la verdad. El mandato apostólico no es solamente que hablemos o que digamos verdad. El mandato apostólico dice que tenemos que meditar en la verdad. ¿Se da cuenta? Y nuestro pensamiento tendrá una manifestación práctica en nuestro obrar. Hay coherencia entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Por eso es tan importante que no solo nuestro actuar sea el correcto, sino también nuestro proceso mental sea el correcto y sea constantemente reformado por Dios mediante su palabra. El Señor Jesucristo dijo que Él era la verdad. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estoy seguro que si yo les pregunto esta mañana, ¿tú deseas fortalecerte en la verdad? No creo que ningún cristiano aquí presente pueda decirme que no. Bueno, el Espíritu Santo controla nuestras mentes a través de la verdad. Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Ahí está el elemento transformador. Debemos ser santificados por la verdad. ¿Y dónde está esa verdad? En la palabra del Señor. En lo práctico, los filipenses tenían que estar invertidos en lo que se les había enseñado y revelado hasta ese momento. Para nosotros hoy es toda la Escritura. Pero el diablo, que también intenta controlar las mentes a través de sus mentiras, cuando creemos, ¿cierto?, en la mentira, sea cual sea esta, le damos ventaja, dice Warren Wiersbe. Así como el Señor es la verdad, sabemos que Satanás, según Juan 8:44, es mentiroso y padre de mentira. Recuerda por allá en Génesis esa pregunta a Adán, ¿no? A Adán y a Eva, perdón, a Eva más específicamente, con que Dios os ha dicho. Esa fue la primera tergiversación o duda de la verdad que se sembró tempranamente en el relato bíblico y que terminó afectando al resto de los seres humanos, entre los cuales también nos contamos nosotros. Y es llamativo pensar que esa pregunta con que Dios os ha dicho fue en un escenario perfecto. Adán y Eva estaban en el Edén, hermanos.
Así que no pretendamos que nosotros tenemos tal sabiduría o estamos tan apegados a la verdad que no somos susceptibles de ser engañados eventualmente. Satanás va a buscar los medios para pervertir la verdad y para apartarnos de ella. Pablo exhorta entonces a los filipenses a que estén pensando en lo verdadero, y pensar en lo verdadero incluye desechar lo falso. Debemos, por lo tanto, tener mucha atención con lo que oímos, los rumores, comentarios, todo aquello que no es verificable como verdadero, no debe ser parte de lo que nosotros estamos consumiendo y conversando, que es algo muy común y hasta aceptado entre nosotros. Luego dice, todo lo digno. ¿Qué es digno? Es todo digno de respeto. Los creyentes deben meditar en todo lo que merece admiración, es decir, lo sagrado y no lo profano. Warren Wiersbe dice otra vez, significa que no enfoquemos nuestra atención en las cosas deshonrosas y que no permitamos que éstas controlen nuestros pensamientos. El resultado de este patrón de pensamiento se expresará en que nuestras conversaciones y el contenido de ellas será un contenido digno de respeto, de decoro, de modales, de buenas costumbres. Cuando nosotros estamos pensando en lo digno. Proverbios 8:6 dice lo siguiente: escuchen, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios, rectitud. De forma contraria, iglesia, si lo que hoy día caracteriza nuestra conversación, nuestras costumbres, no es del todo decoroso, obedece a pensamientos que son de la misma naturaleza. Pensamientos dignos van a dar a luz, por así decirlo, conversaciones y comportamientos dignos. Pensamientos indignos van a ser también consistentes. En todo lo justo, el creyente debe pensar en armonía con el estándar divino de santidad. ¿A qué nos referimos? Al carácter de Dios y a los mandamientos de Dios. Eso es la representación fiel de lo que es justo. Comenta Pérez Millo, es aquello que Dios aprobaría y por lo que se puede expresar gratitud delante de Él. Ese es un buen ejercicio, ¿no? ¿En qué estamos pensando? Y si yo por ese pensamiento puedo darle gracias al Señor o no. Luego dice todo lo puro, lo que es limpio, sin contaminación moral. No solo nuestras acciones deben ser puras, sino también nuestros pensamientos. Lo cierto es que podemos nosotros forzar nuestro actuar por periodos de tiempo prolongados y tener cierta apariencia de piedad. Yo cuando trabajaba en esto pensé inmediatamente en los fariseos. Los fariseos tenían apariencia de piedad y eso es lo que el Señor intenta reflejar en Mateo 23:27, cuando les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados. Su exterior era limpio, impecable, pero por dentro, dice el texto, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Son conocidos, tristemente, los escándalos morales de muchos líderes de congregaciones, denominaciones, grandes predicadores, fundadores de denominaciones, que de vez en cuando salen en la televisión, los reportajes, ¿no? Imagínense si el porcentaje que sale en la televisión es mínimo. ¿Cuánto más será la propia realidad que esconde eso? Porque precisamente no se está pensando en todo lo puro, en todo lo limpio. Esto tiene una fuerte connotación en la moralidad sexual. Y es precisamente donde más se ven afectados muchos hombres de renombres que nosotros podemos conocer. Una forma de pensamientos puros producirá vidas puras ante Dios y ante el mundo, dice Pérez Millo. Todo lo amable, esta palabra, todo lo amable, solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y es aquello que produce admiración. ¿En qué debemos pensar, iglesia? En todo lo amable. Muy cercano a eso, luego dice todo lo honorable, aquello que es tenido por alta estima. Se refiere a las cosas de buena reputación en el mundo, como la bondad, la cortesía, el respeto por los demás.
Y principalmente esto es que no se conforma a la doctrina predominante, permanece fiel según la moral divina y no según los tiempos que hoy día quieren redefinir todo, ¿no? Pero si algo está definido por Dios, el hombre no tiene la potestad de alterarlo en términos de estándar, de moral. Ahora, cuando el hombre con todo se atreve a alterarlo, va a cosechar las consecuencias y va a cosechar consecuencias inmediatas y tardías. Va a cosechar el juicio de su propio pecado y ya podemos verlo manifiesto. Y también, si no se arrepiente, va a cosechar eternamente condenación y juicio por el pecado no confesado, por el pecado no arrepentido, por no haber venido, bien digo, a las plantas del Señor. Luego dice, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, aquello que tiene reconocimiento por los hombres. De esto hablábamos un poco la semana anterior. Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Una buena pregunta para nuestro diagnóstico esta mañana es si podemos dar gracias a Dios por lo que estamos pensando. Y si no es posible hacerlo, es que ese pensamiento no es digno de elogio, no es digno de alabanza. Cuando uno reúne todo esto, ¿no? Piensa en lo verdadero, lo digno, lo justo, lo amable, lo honorable, lo virtuoso. ¿Quién sino nuestro Señor Jesucristo es todo eso? Y Él lo es de forma perfecta y absoluta. Por lo tanto, si nosotros queremos guiar nuestros pensamientos en esa dirección, si queremos llenarnos de ese tipo de pensamientos, ¿en quién cree que prioritariamente tenemos que poner nuestros ojos? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde se nos revela al Señor Jesucristo de forma infalible y suficiente? En la palabra del Señor. Debemos ir a la palabra del Señor. Debemos enfocar nuestro modo de pensar en lo que Cristo es. No digo lo que Cristo fue porque es lo que Cristo es. Y eso está revelado en la Escritura. Dice la Biblia de la Reforma, pensar en tales cosas no es un fin en sí mismo. Pensar en lo que decíamos recién, ¿no? Lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, lo virtuoso, no es un fin en sí mismo, sino la preparación para la acción con un propósito determinado. Es decir, que nuestro modo de actuar también sea reformado. Decirlo de otra forma, es para llevarlo a cabo, para conducirnos, para comportarnos como debiésemos hacerlo. El segundo punto de la predicación es Pablo, un modelo a seguir. Decía yo recién que el modelo perfecto absoluto es Jesucristo. Pero alguien podría sentirse intimidado, o cualquiera de nosotros en realidad, decir, pero nunca llegaremos a ser como el Señor Jesucristo. Y en eso hay algo de cierto, ¿sí? Sin embargo, que no lleguemos a ser como Él no significa que no lo persigamos. Pero aquí tenemos un ejemplo más cercano en el apóstol Pablo. Y él se da como ejemplo, leemos en el verso 9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo les recuerda otra vez que los filipenses tenían que seguir su ejemplo. Se lo había dicho anteriormente en 3:17. Dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pero esta vez el apóstol es aún más específico. El apóstol es autorreferente. ¿Sí? Generalmente nosotros utilizamos el término con una connotación negativa. Decimos, que autorreferente. Pero aquí hay una autorreferencia necesaria, objetiva. ¿A qué me refiero cuando hablo de objetividad? Que es una referencia, una autorreferencia apegada a la realidad y por sobre todas las cosas, sin el ánimo de vanagloriarse, sino más bien con el ánimo de edificar, con el ánimo de ser ejemplo para otros. Pablo fundó esta iglesia, como hemos mencionado en otras predicaciones al menos, hace unos 10 años. Tenía comunión cercana con ellos.
Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo en Filipos? Podría ser una buena pregunta de cara a lo que quiero decirles luego. Y para tratar de dilucidar eso, volvemos a Hechos capítulo 16, verso 13. Cuando la fundación de la iglesia de Filipos se estaba llevando a cabo, dice el verso 13, el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. No había una sinagoga aquí aparentemente en Filipos. Entonces la costumbre de los judíos, del pueblo de Israel, era buscar un lugar donde orar. Eso es lo que estaba sucediendo acá. Y luego saltamos al verso 16 al 18. Aquí está la relación que quiero hacer. Dice, mientras íbamos al lugar de oración, por lógica es el mismo lugar donde habían predicado estas mujeres. Nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Ahí quiero poner el énfasis. Esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Ahora, la relación es que si en efecto los muchos días del versículo 18 corresponden a los días que se iba a orar, que eran los días de reposo, es decir, los días sábados, podemos decir que muchos días representarían muchos sábados también. ¿Me sigue la idea? Muchos días serían muchos sábados. Bueno, esto es una conjetura, alguien puede ser discutible mi apreciación. Pero después, en Hechos capítulo 20, dice que Pablo va de nuevo a Macedonia y estuvo en Filipos, porque en Hechos 26 dice, nos embarcamos en Filipos. Amén. Desde ahí él salió nuevamente, estuvo ahí en Macedonia. Por lo tanto, ahí no sabemos más, no podemos llegar a ninguna conjetura. Pero, si estas fueron muchas semanas, ¿no? Hay algo más claro en el versículo 9, que hoy día estamos leyendo esta mañana. Porque el apóstol escribe, lo que también han aprendido, recibido, oído y visto en mí, esto practiquen. Para que este aprender, recibir, oír y ver haya sido posible, el tiempo no fue menor. Fue un tiempo suficiente y considerable para que tanto el apóstol Pablo pudiese ser un ejemplo y también para que los filipenses pudiesen observarlo. No se puede llegar a ser ejemplo sin una buena inversión de tiempo. Amén. El propio Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, convivió diariamente con sus discípulos por un periodo no menor a 3 años. El ministerio apostólico era un ministerio intensivo. Pablo debió pasar muchos días con estos hermanos, no solo en el lugar de oración, hablándoles la palabra, sino que también de manera más informal en sus casas, cara a cara, compartiendo con ellos. No tenemos hoy día esta intensividad, ¿no? Es más difícil por la forma de vida que llevamos, nuestras responsabilidades, las distancias. Pero lo cierto es que el discipulado, aún en los tiempos bíblicos, aún para el Señor Jesucristo, aún para los apóstoles, nunca fue un discipulado express. No existe el discipulado express. Y si existe, no está obedeciendo al patrón bíblico. ¿Sí? Siempre me recuerdo de esto porque es algo cercano y son las famosas escuelas de líderes del sistema de visión celular, donde tú antes de un año, incluso 9 meses o menos, incluso sin haber tenido ningún conocimiento de Cristo antes, eras enviado a hacerte cargo de una célula para enseñar a otros. Eso es, a la luz de la Escritura, hermanos, no solo inadecuado. El apóstol Pablo dice a Timoteo, no un neófito.
no un recién convertido. Por lo tanto, el discipulado demanda tiempo. Amén. Por un lado, ¿cierto? No llegamos a ser ejemplo de un día para otro. Cuando tú quieres ser ejemplo para otro, tienes que ser consistente, tanto en tus palabras como en tus actitudes, por un periodo de tiempo no menor, para ser creíble. El apóstol Pablo contaba con esta credibilidad. Y por otro lado, quienes son enseñados también deben apreciarlo por un periodo de tiempo considerable. ¿Qué hacían los filipenses? El apóstol Pablo enseñaba y modelaba. Otra forma de decirlo, daba el ejemplo, ¿sí? Y los filipenses por su lado aprendían, recibían y oían. Yo pensaba en estas palabras, ¿no? Porque si usted ve aprender, recibir y oír, ¿cuál es la relación? Yo de hecho las hubiese escrito al revés. Hubiese dicho oír, recibir y aprender. Sin embargo, cada palabra tiene un significado. En esto me ayudó Pérez Millos. Aprender apuntaba tanto a la doctrina como a la forma de vida. Eso habían visto los filipenses. Esta formación no termina nunca, ni para los filipenses en su contexto, ni para nosotros tampoco. Ahora, recibir se refiere a sentir la enseñanza y a recibirla con convicción y disposición a la obediencia. Podríamos decir que recibir es un paso más allá. Usted puede aprender algo, y esto es verdad, para nunca más aplicarlo, para nunca más utilizarlo y terminar olvidándolo, pero usted no puede recibir algo sin llegar a obedecerlo y aplicarlo. ¿Sí? Si usted recibe algo, eso pasa a ser parte de su vida. El apóstol está diciendo, ustedes estuvieron en las clases de escuela Berea. Estuvieron ahí, vieron las clases por internet. Las aprendieron. Pero también las recibieron, las pusieron en práctica, lo que allí aprendieron. Han habido personas que han hecho la escuela. Algunos no han terminado, algunos han llegado hasta la mitad, algunas clases. Algunos no estuvieron de acuerdo, etc. No llegan, por lo tanto, a hacerse parte de esto de manera más íntima. ¿Es necesario, iglesia? Y esta es una buena pregunta también. Incluso hoy, este mismo domingo, cada miércoles, cada viernes, ¿tú estás solo aprendiendo o estás recibiendo? Porque si estás recibiendo, eso tiene que ser demostrable a través de un cambio de vida. En el recibir hay crecimiento, hay madurez. En el recibir hay más parecido a Cristo. Pero en el aprender, tú solo acumulas conocimiento. Pérez Millos dice, se puede saber mucho de doctrina y tener una vida inconsecuente con ella. Qué triste, ¿no? Digo yo, es mucho más rápido el proceso de consumir teología que el de hacerla vida en nosotros. Lo tercero que el apóstol dice es oír. Aquí el apóstol está haciendo alusión al tiempo que estuvo con los filipenses. Estos hermanos efectivamente le habían oído muchas veces de manera formal e informal. ¿Cuál es nuestra aplicación aquí? Gracias, Señor, por la presencialidad, que creo que nunca la habíamos valorado tanto como de vuelta del COVID. Gracias, Señor, por la presencialidad. Gracias por el cara a cara. Gracias, Señor, por los momentos de conversación que se dan al terminar la reunión o antes. Gracias por ese compartir. Quisiéramos que fueran más, pero en lo que tenemos como iglesia local te damos gracias, Señor. Eso es irreemplazable, hermanos. Porque no solo el púlpito edifica a la iglesia local, sino que la iglesia local también edifica a la iglesia local. Nuestro texto continúa y el apóstol dice, y lo que han visto en mí, es decir, Pablo modela, ejemplifica lo que enseña,
la dinámica de la vida ejemplar es no solo un complemento a la enseñanza, escuche bien, sino la enseñanza misma. A veces hacemos esa división nosotros, como que la doctrina es algo y luego está lo que tú vives. No, la verdadera enseñanza contempla ambas cosas unidas. Quiere decir que una enseñanza que no vaya respaldada por un ejemplo del maestro no es consecuente y mucho menos eficaz. Esto dice Pérez Millo. Yo digo, puedes hablar muy bien, pero no tiene ningún valor si vives mal. Puedes hablar perfecto, puedes saber doctrina, teología, pero eso no tiene ningún valor si tú estás viviendo mal, si no estás viviendo de forma consistente a lo que sabes. Este ejercicio obviamente tiene dos caras, la cara de quien enseña, de quien es ejemplo, y la cara de quienes son enseñados y observan dicho ejemplo. En ocasiones podemos ver pastores que uno los mira y parece que están siempre enojados, como que estuviesen obligados. Y esto también es cierto para la congregación. Caras de disgusto, de incomodidad, de desagrado, como si estuviesen obligados. Como si estuviesen aquí, si los hubiesen traído con pistola, amenazados. Qué poco provecho tendrá esa actitud en nosotros, tanto de los que estamos enseñando como de los que están siendo enseñados. Tiene que haber una disposición. Y si tú tienes problemas con esto, tienes que pedirle al Señor. Quiero ir, en mi caso tengo que dame la disposición, Señor, tal vez he tenido una semana difícil, complicada, pero voy a estar delante de tu pueblo hablando tu palabra. No puedo hacerlo con una mala disposición. Y en el caso de la iglesia, Señor, tuve una semana difícil, las deudas, Señor, me alcanzan, estoy enfermo, me siento mal. Sin embargo, quiero ir a la iglesia, quiero recibir tu palabra con la disposición de vida. Ya no hay apóstoles entre nosotros, pero el Señor ha instituido una forma de liderazgo permanente para la iglesia a través de los pastores y diáconos. Eso de manera fundamental, basal, ¿no? Porque claramente eso puede tener extensiones para que la iglesia trabaje de mejor manera. Pero eso es lo básico, eso es irrenunciable en la Escritura, pastores y diáconos. Quienes asumimos este llamado necesariamente tenemos que manifestar el estándar bíblico de manera objetiva para que la iglesia lo pueda observar. ¿Lo hacemos de manera cabal y perfecta? Por supuesto que no. Pero debe ser la meta constante de quien está enseñando. Modelar lo que está precisamente enseñando a su iglesia. No entraré en detalles aquí, pero sí quiero citar Tito 1:6-9, un pasaje que estuvimos nosotros de manera anterior enfrentando hace algunos meses, respecto del estándar bíblico para el pastor. Dice, lo designará si el anciano es irreprensible. Irreprensible es que no puede ser acusado, ¿no? Y bajo este paraguas de irreprensible se desarrollan las cualidades que implican ser irreprensible. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía, no acusado los hijos. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel como es conforme a la enseñanza, para que sea también capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Al igual que Pablo, un pastor debe tener la capacidad dada por Dios del don de poder enseñar, pero también ser un ejemplo. Eso no está en discusión. El pastor no es un académico dando información. El pastor es un hombre enseñando la palabra que él mismo vive. Y que a pesar de sus dificultades y tropiezos, está constantemente esforzándose por vivir en conformidad al estándar bíblico. Al igual que los filipenses, una iglesia local como la nuestra está en disposición de aprender y aplicar a su vida la enseñanza dada y seguir el ejemplo del liderazgo. Finalmente el apóstol dice, esto practiquen. Esta palabra es una demanda a los filipenses. La doctrina recibida, el ejemplo observado deben ser replicados, practicados, obedecidos, llevados a la práctica.
Hermanos, el Evangelio está diseñado para ser vivido por Dios, para ser vivido, para ser practicado, no teorizado. Dios en su soberana sabiduría nos ha provisto de lo necesario para conducirnos en dicha práctica. La enseñanza correcta y ejemplos que nos sirvan de anticipo, que si es posible vivir una vida consistente al Evangelio. Ahora sí, lo último, y el Dios de paz estará con ustedes. Dice el verso 7 que leíamos la semana pasada. Es interesante esto porque dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Con nuestro verso 9 hay una diferencia porque no es la paz de Dios, sino que dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay un cambio allí que es bueno tener en cuenta. Si bien la paz de Dios va a estar con nosotros en los momentos de incertidumbre o que experimentemos afán cuando nosotros venimos en oración, es mucho mejor tener al Dios de paz de manera constante en nuestro caminar. Un caminar con pensamientos que se van reformando constantemente por la palabra y que se va manifestando en un obrar consistente con ella. Ahora, este término, la paz de Dios, es tomado del Antiguo Testamento y aquí es el remedio para problemas en determinadas iglesias. Solo quiero dar un par de ejemplos. En Romanos 16:20, el apóstol escribe, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Una referencia al Dios de paz respecto de la obra satánica que, si usted lee un poquito más arriba, tiene relación con la infiltración de falsa enseñanza, básicamente. ¿Cómo estaba actuando Satanás allí? Bueno, introduciendo otra vez falsas enseñanzas. Entonces el apóstol les escribe, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. Esa obra iba a ser detenida por Dios. Otra vez que se ocupa un término similar en 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33, donde leemos, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cuál es el contexto? Un desorden respecto de los dones. Entonces el apóstol está diciendo que ese Dios de paz también va a involucrarse para que ya no haya esta confusión en medio de la iglesia de qué don es más importante, de que si yo hablo más lenguas que tú, que yo soy primero. No, el Dios de paz. ¿Cuál era la situación en Filipos? No lo sabemos específicamente, pero es probable que haya sido una constante que hemos visto durante la carta y que encontramos en 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Había cierta disensión en la iglesia. Necesitaban recobrar el mismo sentir que hay en Cristo. ¿Cuál es nuestra situación para que la paz de Dios se manifieste? ¿Cuál es la situación de Iglesia Bíblica, Pacto de Gracia? O tal vez, ¿cuál es tu situación particular en tu familia, tus desafíos que requieren de este Dios de paz conduciéndote, estando contigo? Quizás, al igual que los filipenses, nosotros como iglesia local necesitamos que el Dios de paz nos guíe en llegar a un mismo sentir. Si nosotros como iglesia local llegamos a tener un mismo sentir, o más bien el sentir de Cristo, vamos a avanzar de manera adecuada, vamos a crecer de manera adecuada. Nuestro caminar en la fe, amados hermanos, es de largo aliento. Hoy día creo que había un maratón ahí en la Alameda. El camino del cristiano es así, es como una maratón. Pero no corremos solos. Dios ha diseñado iglesias locales para que de cierta forma corramos juntos, donde vamos a desarrollar nuestra vida espiritual. Recordemos que esta carta también está dirigida a una iglesia particular. De allí la importancia de estar convencido de que estás en el lugar donde tú quieres desarrollarte y crecer en la fe. Hay gente que vive de iglesia en iglesia.
de iglesia en iglesia. Finalmente pienso que lo que buscan es una iglesia a su medida. Y eso no existe. La iglesia es a la medida de Dios. No a mi gusto. Que no me gusta la música, no me gusta cómo el pastor predica, no. Hay cosas que son innegociables, ¿no? Lo entendemos. La Biblia como norma de fe y de práctica. Y que eso se note. Que no sea solo un eslogan. Eso es irrenunciable. Si alguien está en un lugar como ese, o no está en un lugar como ese, la invitación, sin ser demasiado aventurado, si alguien no está en un lugar donde se dice que es una iglesia evangélica y no se enseña la Biblia, no se predica la Biblia, no se vive, no hay un intento por vivir bíblicamente, lo más sano probablemente es salir de ese lugar. Ahora, volviendo a nuestro tema, ¿tú estás convencido, amado, que este es el lugar donde quieres crecer, donde quieres desarrollarte? Lo cierto es que todos, hasta el más maduro entre nosotros, requiere reformar sus pensamientos en conformidad a la palabra del Señor. Ese es un ejercicio constante que vamos a estar en él toda la vida. La otra verdad es que entre nosotros hay distintos niveles de madurez. Pues bien, se espera que el liderazgo de manera irrenunciable tenga un mayor nivel de madurez, pero también hay otras personas que también son maduras. Pues bien, quienes asumen con objetividad y pueden hacer esta autorreferencia saludable, como decíamos antes, tienen el deber de ayudar a los que vienen detrás para que avancemos y crezcamos juntos, como cuerpo, como iglesia. Así crecemos todos, así crece una iglesia local. Finalmente, cuando hay crecimiento, que no estoy hablando de números, estoy hablando del carácter de Cristo en nosotros. Cuando hay crecimiento, Dios recibe toda la gloria. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Es un desafío enorme el que tu palabra nos plantea, pero tenemos también la certeza de que cuando tú nos desafías en tu palabra, nos das el camino para correr tras ese desafío. Nuestros pensamientos muchas veces divagan, muchas veces se extravían y necesitamos que nuestros pensamientos sean llevados cautivos en obediencia a tu Hijo Jesucristo. Necesitamos también, Señor, ser ejemplos para otros. Necesitamos también ir creciendo cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor. Reconocemos que estamos lejos. Aún queda mucho por andar. Pero mientras haya aliento en nosotros, mientras tú nos tengas con vida, Señor, queremos seguir adelante. Queremos seguir adelante, Señor. Te ruego que tú seas capacitándonos y esforzándonos en este propósito. Nuestro pensamiento y nuestro obrar, que sea digno delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.